Hace mucho, mucho tiempo, cuando ni tú ni yo, ni nuestros padres, ni tampoco abuelos habían nacido, existía en una ciudad cualquiera del mundo un convento de las monjas de la congregación de las siervas cancerberas de la 13ª profecía. Tenían las dulces y acogedoras, aunque severas religiosas al decir de las leyendas, una casa vacacional pocos kilómetros más al sur de la ciudad principal, cercana a un pobre caserío campesino. Como la casa, que sería enorme para nuestras necesidades, no lo era tanto para todas aquellas esposas de Cristo que por aquel entonces eran más que ahora las que querían abrazar el camino de la caridad, la entrega, la fe y el sacrificio, y haciendo honor a su nombre, solo 13 eran año tras año las agraciadas con el descanso estival cercano a la naturaleza. Aunque debo acotar que eso de agraciadas es un decir, puesto que normalmente quienes iban junto a 2 hermanas a cargo de su cuidado eran las más ancianas, débiles o enfermas, por lo que no era habitual, aunque tampoco extraño, que entregaran su alma al Todopoderoso en pleno disfrute veraniego. Como el traslado de los restos hubiese resultado engorroso y evolutivamente pestilente, porque con poco más de 3 días y una carreta tirada por bueyes era con lo que se contaba para regresar a la civilización, la superioridad previsora, como todas las almas pensantes dedicadas a liderar la promoción de la fe, había dispuesto construir bajo la casa una cripta con capacidad, cómo no, para 13 cuerpos, que no se utilizaría de una sola vez, porque lo cierto es que año a año regresaban al convento todas o casi todas aquellas pías mujeres, y la que ocasionalmente faltaba para completar ese todas ocupaba su sitio de descanso eterno debajo de donde había acudido a disfrutar del descanso terrenal. De esta forma pasaron muchos años antes de que el cadáver número 13 completara aquel minúsculo cementerio subterráneo, tras lo cual las madrecitas cerraron la casa de campo, a la que un violento terremoto posterior la dejó solo en los cimientos, sin perturbar, eso sí, la paz de las muertas, que quedaron guarecidas bajo la tierra y los escombros. Y es después de que se construyó años más tarde una mansión en medio de un tupido bosque, sobre los cimientos cercanos ya al caserío que había crecido hasta el tamaño de pueblo respetable, aunque siempre pobre, cuando comienza la verdad, el miedo, la inquietud y también, como quedará demostrado, la paz y la gratitud. Muchas cosas ocurrieron en aquella casa grande o mansión mediana, tantas veces reconstruida como destruida lo fue por la naturaleza, aunque siempre sobre la oculta pequeña cripta subterránea que conservaba los huesos de 13 de las monjas cancerberas de la 13ª profecía, que así las conocía y conoce la leyenda. Hoy les cuento una, aunque así como otras se las conté en el episodio La visita del terror, dejaré las demás para más adelante. En mayo de 1968 llegaron a hospedarse en la vivienda donde residían una pareja con su hijo adolescente, un par de amigos que realizaba su viaje de novios por la idílica región. No era la primera vez ni sería la última que arribaban conocidos de la familia a disfrutar de la paz que infundía la casa del bosque y su agreste entorno.
La joven pareja se instaló en una suite alejada de los pasillos y otras recámaras, donde un amplio ventanal les permitía contemplar el frondoso bosque de pinos, a través del cual, en días soleados, podía entreverse el brillo del agua de un ancho río. Una semana fue la previsión de alojamiento, pero solo se quedaron una noche. Poco antes de las 12 de esa única noche, los dueños de casa y el hijo, tras despedirse de sus huéspedes, se fueron a sus aposentos situados en el pasillo que unía todas las habitaciones y estudios y que era el único que tenía salida directa al patio posterior. Por el joven, hoy un hombre bastante mayor, supimos esta historia, corroborada posteriormente por otras personas, y desde su punto de vista se las seguiremos narrando. Apenas entró en su habitación, una sobria dependencia de unos 30 metros cuadrados, con una cama individual y una mesa de escritorio en un rincón, el chaval se recostó sobre su lecho cercano a una ventana, cuya vista diurna destacaba un cedro, varios sauces llorones y como escenario de fondo un bosque de eucaliptus. De noche, a través de una fina cortina semitransparente, se veían iluminadas por una farola las flores del jardín más cercanas a la ventana. No le llamó la atención el trasiego de pasos en el pasillo, aunque le recordaron a los de aquella tétrica noche de varios meses atrás, que ya les he contado a través de un episodio, La visita del terror, pero ahora había 2 personas más, 4, si consideramos que en aquella ocasión no estaban los padres, por lo que ahora, en ese instante al menos, podía ser cualquiera. No obstante, el tiempo transcurría y el ruido continuaba, por lo que decidió asomarse. Y como aquella otra noche de la que ya hemos hablado, que no podría olvidar nunca más, los sonidos también cesaron intempestivamente. Sintió un intenso frío en la espalda hasta que la voz de su madre desde su cuarto quiso saber: ¿eres tú? El chaval le respondió afirmativamente, tranquilizándola y tranquilizándose. En ese momento, porque no había otra explicación, no le cupo duda, había sido ella la que había estado recorriendo el pasillo. Cerró la puerta y los pasos se reanudaron. Sin deseos de seguir indagando, se acostó y apagó la luz. Pero nada más quedar el cuarto a oscuras, se abrió la puerta y la silueta de una cabeza se asomó casi a la altura del ángulo superior. El muchacho, pensando que sería la madre, le deseó las buenas noches. Fue ese, no obstante, un momento muy breve de tranquilidad, porque se percató con cierta lentitud, es cierto, que su madre, una mujer de mediana estatura, jamás hubiera alcanzado hasta la esquina superior. Su corazón se aceleró, más aún cuando la puerta se abrió de par en par y una silueta muy alta avanzó como una brisa hacia la mesa de escritorio. Se inclinó y pareció olerla, o tal vez aspirarla. En los momentos en que la silueta se enderezaba, vio de reojo otras tantas formas semejantes al otro lado de la ventana, en el patio. La sombra que estaba en su habitación se le aproximó, se agachó hasta casi tocarle la cara, y aunque no le pudo ver el rostro, percibió un olor a tierra seca, de la que se desprendía una tenue fetidez de podredumbre vieja. La figura se apartó y salió de la habitación. Al cerrar tras de sí la puerta, emergió desde todos los rincones de la casa un coro de hermosas voces femeninas entonando cánticos religiosos. El joven se asomó al pasillo. Sus padres en un extremo y la joven pareja de enamorados en el otro contemplaban boquiabiertos a un grupo de 13 monjas recorriendo en un ir y venir el pasillo,
interpretando, como digo, cantos religiosos, cantos gregorianos. Ninguno de ellos se movió. Las horas pasaron muy lentamente y las figuras y las voces se desvanecieron con las primeras luces del alba. A su madre le dio un tardío ataque de histeria y a la joven invitada un desvanecimiento. A las 7 de la mañana, los 5 estaban desayunando sin hacer ningún comentario en un hotel en el que pasaron los 6 días siguientes. La casa del bosque era en todo caso su casa y la familia regresó a ella, y aunque todo pueda parecer incongruente, se fueron acostumbrando paulatinamente a los sucesos paranormales y se entró en una fase en la que parecía haberse alcanzado un estado tácito de respeto mutuo. A veces saltaba inexplicablemente alguna olla en la cocina o en ocasiones se escuchaba el rezo del rosario en latín, pero lo más notable es que un día una joven y hermosa monja se ofreció a dictar algunas recetas de cocina a la madre. Y desde ese instante al grupo familiar, las comidas nacidas de esas recetas le parecieron verdaderos potajes celestiales. Muchos años después, el entonces joven coprotagonista de los sucesos que uno a uno se ofrecieron a él y a su familia, entró ya muy mayor en un sueño nocturno tan real como la vida misma y sus avatares. Se vio caminando vívidamente en el viejo camino que llegaba hasta la también vieja casa del bosque. Pero el asfalto había reemplazado a la tierra y pequeñas y sobrias viviendas al bosque de eucaliptus. Al final de sus pasos se levantaba lo que quedaba de aquella añorada mansión. Perdido su señorío y elegancia, con el rojo mate ennegrecido por la mugre de sus paredes externas y un techo otrora blanco, invierno sucio y en la oquedad de lo que en su época fueron puertas y ventanas. Contempló aquellas ruinas oníricas y con nostalgia se preguntó qué sería de aquel extraño ser que, sin dejarse ver, oculto en la transparencia de los fantasmas o en el refugio de otra dimensión, se paseaba algunas noches de verano de un rincón a otro de la vieja residencia, llenándola de espeluznantes sonidos, o de aquellas 13 monjas que en la dulce placidez de la muerte pensaron que a través de sus espectros podrían pasear eternamente por los pasillos que unían las habitaciones, que fueron al menos 2 siglos antes sus celdas veraniegas. Muy cerca de la puerta principal, con los cristales rotos y llena de tierra y basura, oyó con claridad el crujido de las maderas nobles con que se había construido la vivienda. Pensó que la estructura se vendría abajo, pero sin embargo hubo otro y otro más. Su estupor inicial se convirtió pronto en un asombro agradecido. La casa del bosque, su casa del bosque, intentaba indudablemente comunicarse con él. Sorteó los escombros y entre los huecos dejados por aquellos cristales que se esparcían quizás desde cuando por el suelo, se plantó en el vestíbulo que dividía la casa en las áreas privadas a la derecha y las sociales a la izquierda. Titubeó ante la incertidumbre poco importante de no saber qué camino tomar. Dulces y melodiosas voces femeninas comenzaron entonces a entonar otra vez cánticos gregorianos desde el pasillo de las habitaciones. Eran claras y armoniosas y los pasos que se percibían ligeros y lentos. Eran las monjas, eran parte de su pasado, de su propia vida. Cruzó la puerta de la derecha y ahí en el derruido pasillo estaban envueltas en una claridad placentera
13 monjas, con su juventud recuperada en la muerte, siguieron cantando y caminando lentamente, girando sobre sí mismas al llegar a los extremos del pasillo. Lo miraban y le sonreían. No sabía el hombre inmerso en la extraña realidad de su sueño si eran hermosas o simplemente la pureza y delicadeza que irradiaban les confería tal virtud. Iban ataviadas con velos blancos, posiblemente las mismas mortajas con las que fueron depositadas en sus cajas, enterradas varios metros bajo tierra, pero sus aspectos, lejos de asustar, inspiraban como antaño cariño y simpatía. Estaban allí completos los 13 fantasmas de su juventud, y así como lo comprendió, parecieron comprenderlo también ellas. Probablemente habían aguardado su presencia, aunque fuera en forma de fingido sueño, para decirle que no habían sido parte de su imaginación a veces desbocada, que habían sido tan reales como en aquel mágico instante y seguían vivas en su mente y en sus narraciones, y como un imborrable recuerdo ya no necesitaban más. Tan solo le faltaba hacérselo saber. Él también lo sabía, y comprendido este extremo, fueron esfumándose las 13 monjas y sus voces junto a sus pasos y a sus apariencias, hasta quedar el pasillo de la ruinosa casa entera en total oscuridad. La inconsciencia del sueño lo cubrió, pero un nuevo recuerdo volvió a dar vida a las 13 monjas, severas aunque dulces cancerberas de la 13ª profecía, según las encasillaba la leyenda.